Muy buenas tardes a todos los miembros de la Academia Nacional de Medicina de México. Agradezco al presidente, al doctor José Alave, esta atenta invitación, así también como al doctor Juan Manuel Calleja, coordinador del simposio sobre enfermedad vascular cerebral en México. Voy a compartir con ustedes esta charla que trata sobre la actualidad en las diferentes terapias de reperfusión del infarto cerebral agudo en el contexto de nuestro país. Como ya se mencionó, cuando uno habla de enfermedad vascular cerebral, está tratando de una enfermedad muy común, muy prevalente, que ocurre cada 2 segundos en alguna parte del planeta y que 2/3 partes ocurren en países emergentes. Es una enfermedad cuyo costo se está incrementando, no solamente porque el paciente fallece y perdemos días de actividad laboral, sino también porque el paciente queda incapacitado. La gran mayoría queda con alguna incapacidad que le impide regresar al medio productivo. Vemos en esta gráfica el incremento en los costos que representa la enfermedad en nuestro país. Sin embargo, cuando hablamos de costos, tenemos la costumbre de ver el costo hospitalario y a veces el temor de invertir en el tratamiento agudo de esta enfermedad por parecer muy costosa. En realidad, el costo indirecto es mucho mayor cuando el paciente queda incapacitado. Este costo, conocido como costo indirecto, es aquel que se genera cuando el paciente incapacitado no puede regresar a su vida laboral, o bien cuando alguien de la familia tiene que hacer un sacrificio adicional, como por ejemplo perder el trabajo para cuidar a su familiar también. Entonces, en forma de cascada, el impacto aumenta y por lo tanto el costo indirecto es mucho mayor. Y hay mucho trabajo que hacer para definir bien el costo indirecto en nuestro país de una enfermedad como es el infarto cerebral. Sin duda, una de las terapias más importantes que ha cambiado por completo el rostro de la enfermedad son las terapias de reperfusión. Por un lado, la trombólisis intravenosa, es decir, sistémica, y por el otro, el tratamiento intervencionista con trombectomía del coágulo. Desde hace cerca de 25 años sabemos que el tratamiento estándar del manejo agudo del infarto cerebral es buscar que el paciente se beneficie a través de una recanalización ofrecida con un medicamento de aplicación intravenosa y que logre recanalizar la arteria. Bien claro es que tenemos una ventana de tratamiento, que entre más temprano se dé el tratamiento es mejor, y estos estudios demostraron que la ventana de 0 a 4 horas y media es muy segura para el tratamiento por un beneficio clínico funcional de los pacientes. Más recientemente, sabemos que con la nueva tecnología de imagen por resonancia, es decir, no solamente la tomografía simple, sino usando la resonancia magnética, podemos ampliar el grupo de pacientes que se pueden beneficiar de la trombólisis sistémica, primero ofreciéndolos al paciente que despierta con un evento vascular cerebral y también al paciente que tiene una ventana más extendida, pero que las imágenes de resonancia nos permiten elegir qué paciente se puede beneficiar. De tal manera que en las guías de manejo, el medicamento trombolítico sistémico está con un nivel de evidencia 1, que es el más elevado, y que el uso de la tomografía simple es suficiente para poder ofrecer al paciente el tratamiento sistémico con un nivel de evidencia 1 y que en los casos en donde tengamos una resonancia nos permitiría ampliar la ventana o ofrecerlo a un grupo de pacientes más a través de la resonancia magnética. El tratamiento trombolítico, por lo tanto, si tiene un nivel de evidencia 1 en las primeras horas de evolución, debería ser un tratamiento universal en el país, cubierto en todos los hospitales de segundo nivel y tercer nivel, que deben de contar además con una tomografía para poder evaluar al paciente y ofrecer en forma inmediata un tratamiento eficaz. Esto no es ajeno a nuestras guías de manejo médico. En las guías de práctica clínica aparece claramente el manejo con trombolisis sistémica, con el activador del plasminógeno tisular, en las primeras 4 horas y media de evolución, usando una TAC de rutina en los pacientes para poder evaluar al paciente, de tal manera que esta guía, avalada por muchas instituciones en el país, incluyendo la Academia Nacional de Medicina, pues debe de ser universal en todos los hospitales del territorio. ¿Cuál sería una forma de verlo muy gráfica este beneficio? Primero, que si ofrecemos a 100 sujetos la terapia de trombólisis sistémica entre las primeras 3 horas, vamos a beneficiar a 32. Y donde 32 pudieran en mayor medida regresar a una vida productiva y por lo tanto el costo
se reduce el costo indirecto. Por otro lado, si ofrecemos entre la ventana de 3 y 4 horas y media, vamos a beneficiar a 16 más de los 100 pacientes que llegaron originalmente, con un riesgo bajo de complicaciones. De otra manera, podemos poner esta imagen en donde con otra prueba estadística calculamos el número necesario a tratar para obtener un beneficio claro en la recuperación funcional. Y veamos cómo la trombólisis intravenosa tiene un número necesario a tratar muy bajo, en promedio de 8, de tal manera que 1 de cada 8 se beneficia y regresamos su función clínica. Si lo ponemos en el contexto con otras terapias, en donde probablemente dudamos menos en utilizar, como es la anticoagulación en una fibrilación auricular, o el uso de aspirina en el paciente con un evento aterotrombótico isquémico cerebral, vemos cómo el número necesario de tratar es mucho menor, siendo de 40 para la anticoagulación y de 80 para la antiagregación plaquetaria. Ahora, si nosotros reunimos la información de la trombolisis intravenosa en los mejores hospitales del país, vemos que hemos alcanzado cifras hasta de 7.6% de pacientes trombolizados en forma intravenosa. Todavía falta tarea por hacer para que aún en los mejores centros aumentemos este porcentaje, principalmente utilizando campañas para que la gente llegue temprano a los hospitales también y para mejorar los tiempos de acción dentro de nuestros hospitales. Pero tenemos que hacer que esta imagen, este porcentaje de trombolisis sistémica se extienda a otros hospitales del país. También es cierto que hemos ya hecho un recorrido en la generación de centros de atención primaria del ictus, en donde en el año 2019 la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral dio el reconocimiento a 30 hospitales como, por su labor como centros de atención primaria. Pero esto es un reconocimiento académico, un reconocimiento entre colegas que es muy importante, pero también nos falta la certificación oficial a través de la instancia de salud, en este caso la Secretaría, para poder certificar estos hospitales como centros de unidades de ictus. Por otro lado, también debemos de reconocer la necesidad de una mayor difusión del conocimiento en la población, porque el paciente que reconoce los síntomas como un evento vascular agudo son los que reciben más rápido el tratamiento, son los que llegan más rápido al hospital por esta sensación de alarma, pero también los que usan el teléfono, la vía 911, hemos demostrado que sí ayuda a llegar más rápido a los hospitales en nuestro país. Finalmente, para incrementar la trombolisis sistémica, hemos acercado al hospital de tercer nivel a un segundo nivel rural o suburbano a través de la tecnología del teleictus, que permitirá incrementar los pacientes con este beneficio de trombolisis sistémica, pero un paso importantísimo fue que los hospitales suburbanos tuvieran tomografía las 24 horas del día. El problema de ofrecer la mejor atención de calidad al paciente con infarto cerebral agudo en evolución es que la tecnología ha mejorado y ahora tenemos dispositivos que permiten entrar a los vasos intracraneales, atrapar el trombo y sacarlo de la circulación. Con criterios de selección bien establecidos, podemos incrementar el beneficio más allá de la trombólisis sistémica. En los años 2014, 2015 y 2016 aparecieron varios proyectos, varias publicaciones que demostraron todos por igual que el uso de la trombectomía, es decir, de la terapia de intervención endovascular, sumada a los sujetos que reciben la trombólisis sistémica, incrementan el beneficio, aumentando el porcentaje de pacientes con mayor recuperación funcional. De tal manera que ahora tendríamos una terapia adicional que aumenta la ventana de tratamiento en casos bien seleccionados hasta 6 horas. Después, estudios como el Down y el Diffuse Trace aún nos dieron una información más relevante, es decir, podemos aumentar la ventana hasta 16 horas en algunos pacientes y hasta 24 en otros con criterios bien específicos. Y esto se debe a que ahora sabemos más sobre la utilidad de reconocer y de evaluar la penumbra isquémica. Las estrategias de tratamiento se mejora la selección para estas estrategias de tratamiento utilizando métodos de imagen como son el método de difusión-perfusión, que tenemos que también implementar en los hospitales de tercer nivel en el país. La difusión permite ver el núcleo del infarto, pero la perfusión, el área de oligoemia, es decir, el área en donde la colateralidad mantiene una circulación, aunque retrasada o retardada, pero nos deja en evidencia el sitio de la isquemia, que
pudiera agravarse en las siguientes 24 horas y que aún tenemos tiempo para rescatarlo. Utilizando esta estrategia de imagen, podemos seleccionar con eficacia los pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento adicional de intervencionismo, en donde la imagen de resonancia demuestra el área de penumbra y la imagen de la angiografía, el área de la oclusión y del área de ausencia de flujo vascular cortical. Hacemos el abordaje, retraemos el trombo y podemos mejorar la circulación en cuestión de minutos. Esto, con una selección adecuada de pacientes, nos permite ver pacientes que mejoran clínicamente en forma muy rápida, en 24 horas, con descensos tan importantes como en el caso 1 de 16 puntos a solamente un punto al momento de la alta hospitalaria, o en el caso del segundo paciente con 18 puntos y salir al alta con tan solo 6 puntos en la escala del NIH. En otro contexto, si ponemos a la trombectomía comparativamente a la trombólisis intravenosa con la anticoagulación y la aspirina, vemos cómo el número necesario a tratar es tan bajo como de tan solo 3. Es decir, que con una buena selección de pacientes podemos beneficiar a 1 de cada 3 con esta estrategia de tratamiento adicional que es la trombectomía. Esto aparece también en las guías de manejo, en donde la trombectomía aparece con un nivel de evidencia 1 bajo criterios de selección bien establecidos, pero deja en claro que no debemos de evitar el uso de la trombólisis sistémica en aquellos pacientes que son candidatos a la misma. Que la trombectomía se puede ampliar hasta 16 horas con un nivel de evidencia 1 y hasta 24 horas con un nivel de evidencia 2A en sujetos bien seleccionados. Tampoco es ajeno a la guía mexicana. La guía práctica clínica aparece la trombectomía y deja muy en claro que con una buena selección de pacientes deberíamos de ofrecerla también y que la debe de ofrecer el especialista que se certifica para poder realizar esta estrategia llamada terapia endovascular y que en nuestro país es un privilegio porque tanto el área quirúrgica como el área de neurología clínica y la neuroradiología permiten la certificación con una formación en esta área de intervencionismo. Cuando ponemos a México en el contexto internacional, no nos va muy bien, aún comparativamente en América Latina, porque hay países como Uruguay, Brasil y Chile que tienen mayor número de unidades de ictus y estos países hay mayor número de hospitales públicos que ofrecen la trombólisis sistémica y la trombectomía. Cuando comparamos cuál es nuestra experiencia y reunimos casos que hacemos intervención, hemos podido demostrar que la tasa de éxito es tan alta como la de los mejores hospitales en el mundo. Pero lo que no tenemos es el recurso o el insumo para ofrecerlo en los hospitales públicos. Si comparamos qué pasa en América Latina, vemos que es algo muy similar. El 7.7% de los mejores hospitales en América Latina ofrecen la trombólisis sistémica y la endovascular solamente en el 1.2% de los casos. Brasil puso un gran ejemplo al hacer un proyecto de investigación con hospitales públicos ofreciendo trombectomía bajo un financiamiento de investigación. Demostró la eficacia de la trombectomía aún en este medio público, donde pudiera haber un poquito más de dificultades administrativas, con un número necesario a tratar de tan solo 6.6. Pero lo más importante es que un año después consigue el país que por decreto de gobierno, como ley de salud, se ofrezca la terapia endovascular o la trombectomía a los pacientes con infarto cerebral bajo los criterios, obviamente, de establecimiento clínico. ¿Y de qué hablo con ofrecer la terapia combinada o la terapia intravenosa después de la terapia endovascular? Hablo de que un paciente como el que aparece aquí, de 44 años, que llega en las pocas horas de evolución, con un puntaje elevado, donde vemos una secuencia de difusión con una área isquémica pequeña, pero una perfusión con un área muy grande, le podamos ofrecer un tratamiento de trombolisis y después de trombectomía con extracción del trombo, con una mejoría clínica muy importante, donde vemos el vaso recanalizado por completo, una recuperación completa del área de penumbra, donde el paciente se va de alta prácticamente con una recuperación completa, regresando a su vida laboral, y esto teniendo un impacto mucho menor en el costo a largo plazo. Es decir, el costo del tratamiento agudo de terapia intravenosa más trombectomía en pacientes como este que acabo de demostrar es menor que el costo que representaría en años perdidos por una incapacidad funcional. Todo esto aparece en el plan estratégico para el abordaje del infarto cerebral que fue escrito por muchos de los miembros de este panel
y además por colegas a nivel nacional que ponemos a su disposición y que fue entregado a la Academia hace un par de años. Pero también hago hincapié en que estas terapias, tanto la trombólisis sistémica como la trombectomía, que han alcanzado un nivel de evidencia 1, deben de ser incorporados a la cobertura universal de salud en nuestro país. Y la Academia Nacional de Medicina juega un rol muy importante en este cambio. Muchas gracias.